Sí. Dele, Carito. Buenas tardes, damos inicio a la Comisión de Jurídicos de hoy, 28 de enero del 2025. Están presentes todos los miembros de la comisión, doña Hanna Arroyo Prendas, Marlene Mora Segura, el licenciado González, Kimberly Solano Castro, y adicionalmente también contamos con la presencia de la síndica por… ya se fue. Bueno, no he dicho nada. Y también contamos con la presencia de Luis Diego Hernández, asesor del Consejo, y en lo que es audio y asistencia de la Secretaría, la licenciada Carla Chávez González. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar por las cosas más simples. Creo que sería bueno comenzar con el oficio CSG-LG 0225, que es la propuesta de reglamento a la Ley Especial del Comercio sobre Ruedas de la Municipalidad de Grecia. Esto había sido devuelto a la administración prácticamente para que se agregara una cláusula donde mejor cupiera, donde se estableciera que un 60% de los beneficios de esa actividad iba a ser dirigida a la logística, la infraestructura y el mantenimiento de las obras en el espacio público, y un 40% en materia de seguridad. Si lo ven, eso fue adicionado al artículo 22 en las disposiciones finales, destino de los montos. Leo. Perdón, ¿cuál es el C que está analizando? Lo estoy viendo por el teléfono, entonces… CSCGLC G02-2025. Ok, se va a analizar entonces el que manda Agenda, ¿no? No el de espectáculos públicos, el de comercio sobre ruedas. Sí, el 0225. Ajá. El 22, doña Marlene, dice así: destino de los montos, disposiciones finales, es el capítulo 4. La totalidad de los ingresos generados por las autorizaciones de comercio sobre ruedas se distribuirá de la siguiente manera: un 60% se asignará al mejoramiento del espacio público y un 40% en materia de seguridad, que fue lo que se determinó en la última o penúltima sesión de la comisión. Lo pusieron prácticamente de manera literal. Pero no sé ustedes qué piensan, si lo aprobamos así o debió haberse dicho más. Ya todo el resto del contenido se había visto. Voy a darle la palabra a don Luis. Sí, gracias, señora presidenta. Una duda con respecto de cómo se distribuyen los fondos producto de las licencias comerciales, asumo, de la ley de comercio sobre ruedas. Aquí hay una ley de patentes. Las patentes son los impuestos municipales que está por aprobarse en la Asamblea Legislativa, la nueva ley. Y los recursos captados por temas de licencia tienen una función específica. Habría que determinar en este caso si el reglamento puede en realidad delimitar hacia dónde desvía la municipalidad estos recursos. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, sí, no, porque yo eso, lo del reglamento de comercio sobre ruedas, lo pude ver desde la perspectiva, digamos, que como son licencias nuevas de una actividad totalmente nueva que vendría a generarse ahí, entonces sí podemos delimitarla. Vamos a ver, la actual propuesta legislativa de la ley de patentes que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, dicho sea de paso, lleva por norte la delimitación actual de lo que existe. Prácticamente es como una
¿qué te puedo decir? Como una actualización de lo que existe y lo que se ha dejado de hacer. Todas estas leyes, Diego, si vos las ves, vienen desde el cuatrienio pasado de la Asamblea Legislativa. Salud. Entonces, esta delimitación de ubicación, digamos, va a cumplir con el requerimiento de orden técnico de todo lo que significan las patentes, pero la distribución económica en cuanto a ese servicio y en relación con la reforma que recibió el Código Municipal con referencia al tema de seguridad, que esta municipalidad no tiene un rubro, tendría que establecerse una tasa para establecer el tema de seguridad. Entonces lo que busca es llenar ese vacío. Ahora bien, no existe una incompatibilidad de orden técnico-jurídico. Lleva usted razón en cuanto a la delimitación, pero la delimitación reglamentaria la hacemos nosotros. No vendría a generar un problema ahí. La duda me surge a mí porque todo tributo, toda tasa, toda contribución estatal tiene un objetivo específico para cumplir un fin público. Y normalmente, como es materia impositiva, normalmente debe de ser indicada por ley qué es lo que yo voy a hacer con esa plata. Entonces ahí ahora que usted lo dijo, me generó una duda. Si tengo una norma que me dice, ¿para qué creo yo ese impuesto? ¿Cuál es ese impuesto? Recuerde que aquí, bueno, al final es una licencia y que es materia impositiva y tiene que ser una ley que me diga qué es el fin público que yo voy a nutrir o voy a presupuestar con eso, porque resulta que yo no puedo tomar luego ese dinero para invertir en otra cosa, y no puedo tomar el dinero que establece la ley de arrendamiento del mercado para otra cosa que no sea el mercado, o el cementerio, o parquímetros, en eso. Y en ese caso estamos hablando de licencias. Y ahí quizás esa ley es muy pequeña. Yo en una ocasión la leí. Es una ley que en realidad lo que pretendía era, o el subjetivo es meter una rigurosidad a los food truck, ¿verdad? Que es un permiso, es como un tipo de RITEVE de salud que lo otorgan por un año. Ahora sí, si ellos cuentan con ese permiso anual de salud actualizado, llegan aquí y le piden a la municipalidad y dicen, bueno, voy a hacer esta actividad. ¿Qué es lo importante? Y que se habló en un momento de que, más allá de hacia dónde van los impuestos, que se habló que ya no podemos abrir un portillo, o no se puede abrir un portillo, porque hay un tema de planificación vial en el cantón que usted tiene que guardar y proteger. Y es ahí donde creo que el fuerte del reglamento, es decir, cómo delimitar las zonas donde se pueden hacer y bajo qué condiciones se pueden hacer, porque no pueden parquearse en cualquier lugar, porque al rato se llena con 20 food trucks alrededor del centro un sábado con la agresión. Eso tal vez era lo que es más que regular. Y con respecto al tributo y al origen, el destino, como hablábamos al principio, no quedó muy claro lo que hicieron con respecto a la petición hecha por la comisión, la parte administrativa que le correspondía, sino que ahora surge una nueva incógnita, de que si vía reglamentaria yo puedo decir hacia dónde va el destino de esos dineros o si lo puedo hacer por vía reglamentaria.
específico para estar claros, que no lo conozco en estos momentos. Lástima que no tenemos a Lina aquí, porque nos lo hubiera aclarado así. Lina nos diría si todos los impuestos que cobran por licencias comerciales, que son las patentes municipales, entran como un recurso libre y se pueden invertir en lo que la municipalidad quiera invertirlo. Pero si me dicen, si la ley específicamente dice para qué se deben utilizar, yo por medio de un reglamento no puedo disponer de eso. Ese es el punto, porque en estos momentos lo desconozco. Alina nos lo resuelve en un segundo, porque es su quehacer cotidiano. Más si quiere la llamamos. Antes de eso, nada más vean lo que dice el artículo 77 del Código Municipal bis. Se constituye a las municipalidades del país como administradores tributarios, en consecuencia tendrá facultades para ejercer la fiscalización y control de la recaudación de los diversos tributos a ellas asignados y podrán intervenir en cualquier momento previa notificación. Las municipalidades en su condición de administración tributaria tendrán las facultades que establecidas en el Código de Normas de Procedimientos Tributarios, en cuanto a los ilícitos tributarios dispongan también. Título tercero. El título tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, voy a leerlo literal, tal cual. Yo concuerdo con la tesis de Carlos. Título 2, nada más déjeme por título tercero. El título tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios nos está hablando del sujeto pasivo, el concepto de sujeto pasivo, persona obligada, la solidaridad, la obligación, la insolvencia del contribuyente, obligados bajo las condiciones, las personas naturales, etcétera, la gestión del trámite estatales y define todas las condiciones que la municipalidad como tal ejerce bajo el accionar de orden jurídico que le corresponde. Entonces, sí existe una norma que nos prevé eso. Recordemos que la municipalidad se financia de tres vertientes: impuestos de bienes inmuebles, patentes y la parte que le corresponde a la Comisión de Construcción. Esas son las tres fuentes de financiamiento que tiene la municipalidad. Bajo ese esquema, evidentemente, esas patentes entran dentro de ese financiamiento y entran sobre recursos libres. Entonces, yo quisiera que le pregunten a Lina específicamente sobre eso para no divagar sobre. Buenas tardes, doña Lina. Se incorpora doña Lina Álvarez Arroyo para que nos dé un poquito de información acerca de esta ampliación que se dio del reglamento de comercio sobre ruedas. Doña Lina, este reglamento llegó a comisión, lo vimos la penúltima vez, y bueno, decidimos que todo estaba bien, pero que en cuanto al destino de los montos de esta actividad, debía dividirse a un 60% para el mejoramiento del espacio público, la inversión que tiene que hacer la municipalidad para poder desarrollar esta actividad, y un 40% sería destinado a materia de seguridad. El licenciado Hernández no está muy convencido de que la municipalidad tenga esta potestad de determinar para qué se van a usar esos recursos, salvo que se compruebe que sean recursos libres y que la municipalidad entonces puede determinar para qué los va a usar. En resumen, es algo así. Si vía reglamento podemos determinarlo. ¿Se puede dejar así o se tiene que especificar para qué? Le voy a dar la palabra a doña Lina. ¿Está pagado? Esa soy yo. Ah, no, ese es Adrián. Que estaba reiniciando. No, dele otra vez, es que seguro está reiniciando. Listo.
Buenas tardes. Un saludo a todos y a las personas que nos ven también por la red. Bueno, sobre ese tema, recordemos que el tema de comercio sobre ruedas viene siendo realmente un tema de patentes, viene siendo una licencia. Las licencias como tales son recursos libres. Por lo tanto, la municipalidad puede hacer uso de los recursos como ella establezca. Ahora, si se debe dejar o no se debe dejar en un reglamento, yo pienso que es un tema más de conveniencia, ¿verdad? Porque en eso sí, en el momento que usted lo establece en un reglamento, pues tiene que respetar ese reglamento, ¿verdad? Eso es como la historia del gobierno, ¿verdad? Que el 8% en tal cosa y no lo puede tocar para otra aunque se necesite. Entonces, eso es un tema ya de conveniencia que tienen que analizar ustedes como comisión de jurídicos y como consejo de si específicamente se deja así en el reglamento para que quede plasmado o si eventualmente los recursos pues se pueden utilizar para lo que la municipalidad los necesite, porque evidentemente, como usted decía ahora, hay una necesidad de desarrollar una infraestructura para poder llevar a cabo estas actividades, ¿verdad? Me parece bien que se destine parte de esa recaudación a generar esa infraestructura. Y el otro, bueno, para temas de seguridad que definitivamente lo necesitamos y además creo que por la forma, ¿verdad?, donde se van a ubicar y todo, pues requerirían una inversión o un gasto o una inversión en seguridad. Pero ya eso queda muy a criterio de ustedes. Legalmente yo creo que se puede establecer, más bien aquí el licenciado me dice, yo creo que sí, no hay ningún problema, pero el tema es que ya nos amarramos, ¿verdad? Vía reglamento, el dinero es para eso y punto, ¿verdad? Si eventualmente se decidiera utilizarse para otra cosa, pues habría que entonces hacer la reforma reglamentaria respectiva. Pero bueno, ya es un tema, como les digo, que ustedes a conveniencia lo pueden decidir. Sí, la duda para la idea es tener certeza jurídica de lo que se va a plasmar en el reglamento y eso es materia impositiva. Entonces, la duda mía era si estaban delimitados o eran recursos libres. Pero con su respuesta sí quedó claro que se podrían delimitar con respecto a la voluntad política y la decisión que tenga el Consejo. Doña Marlene, ¿usted le va a hacer una consulta a Lina o para no atrasarla? Porque, ajá. Ok, entonces le doy la palabra a doña Marlene. Entre lo que voy a preguntar, yo creo que sí, me puedes. Yo sé que ya lo habíamos visto, nada más que leyendo el documento, aunque dice en el artículo 7 que esto no da ningún derecho, sino que es el plazo establecido en el reglamento. Yo no vi en el reglamento un plazo fijado para las licencias. Después me llama la atención que sí se autoriza para automotores de 2 ruedas. No sé si la ley lo contempla. 2 ruedas para mí es una moto, ¿verdad? 2 ruedas atrás de la piña por la cantidad de peso. Hasta con un caballo se Pero puede bueno, cargar. tal vez no dice específicamente ahí. Claro, Maneri, cuando digamos vos vas a sacar una licencia, por ejemplo, de carro, entonces te dicen, las 2 ruedas, Marlene, son, digamos, vos has visto unos camiones, yo no tengo licencia de que tienen una llantita y otra llantita a la par dentro de la misma llanta. Ok. Eso se llama pila. Esas son las 2 ruedas, porque eso es lo que te da la cantidad de peso que le puedes meter al camión. Ok, muchas gracias por eso. Bueno, el plazo tampoco lo vi en el documento y el artículo 8 me dice que es la pregunta sobre, no sé, que tal vez Alina, porque él dice que los horarios, dice el comercio sobre ruedas, la validación será de 6 de la mañana a 22 horas. En caso de contar con una licencia municipal para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, el horario se ajustará a lo dispuesto en el artículo 11. No leí ese artículo, pero también esos negocios sobre ruedas venden alcohol, venden bebidas.
Pero entonces este reglamento lo estamos contemplando en el artículo 8. Es que dice horarios de utilización de la autorización de comercio. No, porque eso es otra, disculpe, el tema de la patente de licor sería como, tiene que ser otra patente. Pero el artículo 8 aquí lo dice. No, ya no lo he leído. No, con Era eso. sobre el impuesto, nada más. Pero sí es importante, estuve ahí, ¿verdad? Sí. Sí me parece importante, pero sí no me parece prudente. No, jamás, por eso le estoy diciendo a Marlene que lo lea. Está, por favor, lo puedes Sí. leer. Dice horarios de utilización de la autorización de comercio sobre ruedas. La autorización será válida en un horario de 6 a las 22 horas. En caso de contar con una licencia municipal para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, el horario se ajustará a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de regulación y todo lo que más conforme al tipo de ley de licencia otorgada. Carlos. Lleva razón, doña Marlene. O sea, vamos a ver, ahí lo que te quiere decir son dos cosas muy claras. Si copiaste y copiaste mal. Yo sé que lo que quieren es entrelazar, completo con la ley de licores, yo sé que lo que se quiere es entrelazar el tema, pero yo sí cierto que yo no vería bien el tema del licor sobre el comercio sobre ruedas, porque es capaz, y le voy a decir una cosa. Ya tienen patentes de... No, sí, además Ya de tendría eso, una patente. sí, además de eso, el tema yo lo veo de la siguiente forma. La gente es muy creativa y en algún momento irán a pararse, por un ejemplo, en esta carretera que no hay mucho tránsito, de la que está de aquí donde estaban los Riña antes, la taquería Los Riña. Es una calle que tiene muy poco comercio. Y entonces yo me imagino que llegará un creativo como Álvaro Lizano y llega y pone una patente ahí y dice, y ahora yo también quiero una patente de licores. Y entonces ya generamos lo que yo he venido criticando, las cantinas al aire libre, igual como la tiene el Minisúper. Entonces yo sí estaría muy de acuerdo en que se elimine ese artículo que señala Marlene Mora. Ok. El otro... No se puede. Se abrir una... Pero en cuanto a la parte de... A la parte del licor. Eso es un horario. Sí, pero yo de eso sí no estoy de acuerdo. Es polémico porque, digamos, te pongo un ejemplo de Tacapex, estuvo aquí, ¿verdad? Es una licencia, pero para esa feria. Y la licencia era... Sí, pero resulta que lo que estaba en Tacapex había muchos fútbol. Entonces, por un lado, sí puedo hablar un chico, pues sí, y hacer la feria, pero si tengo el fútbol, no lo puedo hacer. Bueno, es que en el capítulo tercero, en el capítulo 18 se habla de prohibiciones, suspensión y revocación de la licencia. Entonces, para pensar que una persona comete alguna de las causales, ¿verdad? De las causales, en las prohibiciones generales sí habla de un proceso administrativo. En la suspensión, digo yo que hace falta la palabra de inmediato, ¿verdad? Porque dice las causales de suspensión. Podrá suspenderse por falta de pago de 2 o 3 trimestres, en el capítulo 19. Artículo 19. A mí me parece que 2 o 3 trimestres sería mejor dejar un trimestre que no pague, debería de procederse, pero dejar ya que no pague 2 trimestres me parece mucho, primero. Y por cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento. Pero me parece que en la suspensión sí podría ponerse que si no paga y poner algo de que es de inmediato, porque si a la persona le dan 2 trimestres son 6 meses. 6 meses sin pagar, donde está lucrando
donde está lucrando ahí en el trabajo ese, ¿verdad? Me parece a mí que a modo de cobro, Alina, se podría poner como más rígido el incumplimiento para la suspensión. Lo de la revocatoria me parece que está bien, es el 19. Y lo de los plazos, no sé si alguno vio, si sí existe plazo para esas licencias, si es 1 año, 2 años, porque leyendo el contenido del reglamento dice que para el primer año es tanto, entonces para el segundo año es tanto, entonces quiere decir que esas patentes… No son temporales. ¿Son qué? No son temporales. Entonces no son temporales, porque se está hablando del primer año, quiere decir que una persona va a tener una licencia por 1, 2 o 3 años, porque dice el primer año tanto y el segundo año tanto. Entonces, como para que quede claro en el reglamento que estas patentes por cuánto tiempo se van a dar, porque no lo veo, lo leí y no lo veo. Una consulta, licenciado, nada más ahora que doña Marlene dijo lo del tema de la suspensión. Como le digo, nuevamente desconozco el reglamento, pero eso no tendría que ir al ser nuevamente una licencia comercial, tendría que ir de la mano con lo que establezca el código, porque el comercio sobre ruedas es un comercio muy particular, pero debería ir de la mano con lo que dice el código en cuanto a la suspensión. A partir no sé si es que el código, pero no lo recuerdo en este momento, como hubo algunas reformas, el código también establece a partir de cuándo usted puede suspender. Entonces tendría que ir de la mano, ¿verdad?, con lo que dice el código para que no sea incongruente. Y por eso habría que ver si existe alguna normativa en ese sentido, porque si no, supletoriamente habría que usar el código municipal, me imagino. Y lo otro que sí me hago yo la consulta, que no tengo nada que ver, pero ya que doña Marlene sí lo dice, precisamente si son patentes temporales o si son patentes que se pueden durar años. O sea, si yo tengo un camioncito de esos, entonces me imagino que la idea no es que sea temporal, la idea es que sea permanente, pienso yo, ¿verdad? Porque sí hay que ponerle un plazo. Y si no, pues entonces tendría que establecerse claramente que es una patente indefinida, ¿verdad? En el tanto y cuanto exista el negocio. Entonces ahí entonces tiene que quedar establecido. Sí, bueno. Ay, se me acaba de apagar la computadora. Bueno. Ahora, si el permiso temporal es por 1 año con prórroga, ya es otra cosa. Sí, es que se me apura Pero la también computadora. tiene que decirlo el reglamento, no lo dice. Sí, esto sí. Con prórroga. Este plazo podrá prorrogarse de manera automática por un periodo igual, siempre que el interesado presente un permiso de funcionamiento vigente del Ministerio de Salud y cumpla con las condiciones previamente establecidas. El 13. Pero entonces sí sería por un plazo ya, de 1 año prorrogable. ¿En cuál está? 13. Vea, obviamente este reglamento nace porque la ley de comercio sobre ruedas en un transitorio establece que las municipalidades tienen que regular ese comercio. A mí sí me preocupa cuando tengo un reglamento de no sé cuántos artículos tiene ese reglamento. De 22. Sí, y la ley es de 12 artículos. La ley tiene 12 artículos. Y en su artículo 4 dice, requisitos legal, los propietarios de un comercio sobre ruedas deberán cumplir con los siguientes requisitos. Solicitar el permiso temporal a la Municipalidad de Grecia. Ya la misma ley entonces está delimitando a una temporalidad. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, el espíritu de esta ley no es tanto regular los espacios, por eso es la municipalidad quien determina dónde hacerlo, tal vez en ese sentido, pero el espíritu de esta ley es regular el tema de salud pública y el comercio sobre ruedas.
y, como yo les decía, es como un RETERE o un DECRA. Tienen que, cada año se les vence ese permiso de salud. Entonces, desde que la ley delimita que usted cada año tiene que renovar ese permiso de salud, es decir, que cuento con las distancias de los tanques de gas, todo el aseo correspondiente, todo lo que requieran, que ahí viene también regulado en la ley, ya le da una temporalidad a la función o a la vida útil de ese vehículo. Entonces, desde ahí ya hablamos de una temporalidad. Entonces, yo podría sujetarlo a un mes o podría decir, porque usted tiene que pedir la municipalidad en un permiso por una actividad específica, una feria o que voy a hacer cierta promoción de cierto alimento. Y por ahí es donde tiene que ir el espíritu del reglamento, para no pasarle por encima a la ley. Si no delimitamos dentro de todo el estadio del reglamento esa temporalidad, incluso que tiene que ir de la mano con la vigencia del permiso de funcionamiento de salud, eso también hay que ponerlo claramente. En términos generales, como que hay varias cuestioncillas ahí que hay que revisar bien para detallarlas y no pasar por encima a la ley de comercio sobre ruedas. Tiene la palabra don Ricardo. Para aterrizar en este punto y irnos al segundo, bueno, quedamos claros con el tema de los impuestos que son recursos libres, entonces nosotros podemos manejarlo de esta forma. Estamos claros que el artículo 8, en el segundo párrafo, tenemos que es un tema que se tiene que eliminar por el tema licor. Tercero, yo nunca he estado de acuerdo en eso que apunta Diego muy claramente en cuanto a que si la ley es de 12 artículos, ¿cómo vamos a tener un reglamento que sobrepasa el articulado de la ley? De la ley, vamos a ver, los reglamentos vienen a configurarse en la condición técnica administrativa de los requerimientos que la ley sustantiva dice, es decir, la ley como tal. Para ponerlo en ejemplo, siempre un código procesal va a ser mucho más amplio que la ley sustantiva, por ejemplo, Código Civil, Código Procesal Civil, pero vean que la técnica legislativa, si ustedes agarran la reforma al Código Procesal Civil, es relativamente muy corta, son 167 artículos de proceso civil, con referencia a los 1000 y resto de artículos que hay en el Código Civil. Entonces, ese punto que está diciendo Diego es claro. Ahora bien, el marco del regulatorio que dice Diego de la temporalidad lo podríamos llevar hasta el máximo que establece la ley, o bien a la mitad, 6 meses. Entonces, yo creo que, Presidenta, si usted lo somete a votación, creo que hay ciertas inconsistencias que tienen que reformarse, y no solo era el tema del presupuesto, como lo mandó la administración, sino que tenían que verificarse el cumplimiento de esos 3 elementos para poder continuar. Estos reglamentos nuevos lo que vienen a generar es buscar recursos mediante la innovación jurídica. ¿Cómo hacemos nosotros para captar recursos de acuerdo a esas actividades de comercio al aire libre, comercio sobre ruedas, comercio al aire libre, que le permitan a la municipalidad captar para poder invertir de acuerdo a la reforma del Código Municipal del tema seguridad? Entonces, yo estaría muy de acuerdo, Presidenta, si usted lo envía, lo somete a votación para reenviarlo a la administración y que la administración haga la corrección de los elementos que se han señalado aquí, contemplando esos elementos que establece el licenciado Hernández. Ok, entonces vamos a ver lo del articulado. Bueno, yo creo que Carla está tomando apuntes, porque yo oigo uno y oigo otro. Y no Sí, señora. hacerlo. Sé que del artículo 8 se elimina la mitad en cuanto a la bebida de licores, la venta de licores. Y en cuanto al plazo, se sabe que es temporal, pero ¿cuánto vamos a hacer y cuánto va a ser la prórroga? Aquí dice que exceder de Pero un año, o sea, no puede exceder de un año. Ajá. Entonces no sé si lo van a dejar así o le van a cambiar. También se tiene que indicar que no puede, que está limitado también al vencimiento del permiso de salud. Sí, porque es superior el permiso de salud. El tema de salud pública. De hecho, el asunto es que prorrogable a
siempre y cuando se cumplan los requerimientos, taca, 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 taca. Esa persona puede empezar una tercera, una cuarta, una quinta. No, yo pondría prorrogables por una sola vez. Entonces, eso hay que poner, porque si no, se crea el derecho. Aunque el reglamento dice que no se crea derecho, sí se crea derecho si se sigue prorrogando. Inclusive, Presidenta, ¿me permite la palabra? Sí, me iba a decir. ¿En cuál artículo es que está eso? El artículo 18 de las prohibiciones, no se pueden. Bueno, eso es lo que quería decir, Presidenta. Sí, don Luis Diego, el artículo 18 determina las prohibiciones generales de la persona y la revocación de la licencia. Bueno, dice que arrojar desperdicios, disponer de aguas residuales, la obstrucción de paso a los transeúntes para la instalación de sus vehículos o venta de comida rápida a otros del espacio exterior relacionado a la actividad, el desarrollo de obras físicas y de infraestructura permanentes, con excepción de lo que establezca la ley, esta que se está reglamentando, el cierre total de las vías cantonales o espacios públicos en zonas que no fueron asignadas en autorización respectiva, excepto en las actividades excepcionales que determine la administración, generar daños al espacio público, venta y consumo de bebidas, que era lo que estamos diciendo, bebidas alcohólicas, la venta o canje del arrendamiento, la transferencia, ejercer la actividad de una manera ambulante para la licencia previamente autorizada y los traslados sin previa autorización de la municipalidad, realizar una actividad diferente a la que fue autorizada o utilizar el espacio público para el desarrollo de la actividad en un horario diferente. El incumplimiento de estas prohibiciones, y ya viene entonces cuál va a ser el castigo, la sanción. Pero vean que sí determina que debe ser de una forma ordenada en el espacio asignado, ¿verdad? Y será la municipalidad la que determine cuál es ese espacio y que no debe haber cierres totales en vías cantonales o espacios públicos. Sí, tal vez ese es el punto de riesgo, señora Presidenta, que si usted anda en todo el país, principalmente el Valle Central, usted en la vía pública normal,
qué sé yo, abrimos vía pública a un costado de un parque, abrimos vía pública alrededor del mercado de cualquier lado, usted no va a encontrar ningún food court vendiendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted no puede interrumpir el comercio como tal, lo va a provocar en forma natural. Que un vehículo se atraviesa, que otro se parquea mal. Entonces eso es como una condición que se va a dar sujeto al tipo de actividad. En un momento cuando se habló en este consejo sobre ese reglamento, lo que se hablaba es, bueno, pero que se haga no nos confundamos con que porque es comercio sobre ruedas tiene que estar en vía pública. Estamos muy acostumbrados, en San José, por ejemplo, en Santana, a ver este comercio en ciertos patios, en ciertas zonas que no son vías públicas, o un bulevar, por ejemplo, que se puede dar. Entonces, uno podría considerar prudente no permitir esa actividad en vías públicas. Sí se permite la actividad, pero siempre y cuando sea en lotes baldíos, en lotes apropiados, que cumplan con ciertos requerimientos, y en bulevares o en ferias que se hagan, en campos feriales. Pero en vías públicas siempre van a generar una congestión por forma natural. Para aportar de lo que está diciendo Luis Diego, que era la idea que yo tenía con este tipo de ventas, porque también lo dice parte del reglamento, de que la persona puede estar yendo a otros cantones. Entonces, ¿qué pasaría si la gente lo que ocupa es un espacio temporal, digamos, 4 semanas nada más? Y apoyo lo que dice Luis Diego. ¿Qué pasaría si este reglamento no lo aprobamos porque las vías públicas es un problema? ¿Qué pasa si se da la autorización, pero que sea en lotes que la gente alquile? Sería importante, porque ya tenemos saturado Grecia, está diciéndolo ahora Ricardo. Grecia lo tenemos saturado. Entonces, ¿qué pasaría? Y lo otro es que tampoco estamos poniendo cantidad de permisos. ¿Cuántos permisos se van a dar de esa forma temporal? ¿Qué pasaría si llegan 100 personas a pedir permisos temporales y tenemos ahí 100 personas vendiendo en la calle? ¿Me entiende? Yo no sé si también delimitamos la cantidad, y también esa sería una buena opción, que la gente ponga en sus lotes, en un lote baldío y no en la vía pública. Eso sería genial. Bueno, hay cosa extraña, yo concuerdo bastante con Marlene. Dos situaciones, que es lo que está hablando doña Marlene y lo que está hablando Luis Diego. Sí, podría hacerse como se hace en Santana, que vos dijiste, lo que estás hablando, Marlene, de que se hace, sí, exactamente, se determina que en el espacio abierto que cumpla con los requerimientos de orden técnico, de entrada, salida, emergencia, taca, podrá establecerse. Y te cierro el círculo en eso. En ciertos momentos del año sí podríamos generar comercio sobre ruedas en espacios públicos, pero delimitado a lo que vos estableciste, que no vos hiciste 100, no, jamás, no tenemos esa capacidad locativa. Pero, ¿qué pasa, Kimberly? Si podemos decir que en el espacio de esa calle, que él estaba diciendo que casi no hay tránsito, el bulevar que mencionaba Luis Diego, y esta calle para alguna época del año, para argumentar lo que está diciendo Marlene, la capacidad locativa, que no van a llegar 100, 200 a pedir, pero si llegan y dicen, yo no sé si han visto este parqueo que está aquí en el barrio Jiménez. Ajá, tal cual lo tiene Alajuela. No sé si ven ahí en Portacobel, hay un mercado gastronómico que llegas vos con tu camión o lo que sea, y parqueas ahí, hacer lo que tenés que hacer. Entonces, yo sí vería, Carito, Presidenta, yo sí vería la condición de que en las vías públicas
solo y solo en aquellos momentos y en aquellas épocas del año restringido a una capacidad locativa y en los espacios públicos, en terrenos, no públicos, terrenos, predios que cumplan con los requerimientos de orden técnico, se puedan establecer las condiciones. Sí, pero eso, yo lo que estoy reiterando es lo que dice esa parte, nada más. Yo no... Sí, señoras, porque dice que el artículo 6 es responsabilidad de la oficina de la Unidad Técnica de Gestión Vial del Cantón de Grecia o autoridad competente confeccionar los criterios técnicos de utilización de las áreas o espacios públicos indicados en el artículo 6 de ese reglamento. Es el 5. Y después dice que la Municipalidad de Grecia, por medio del Departamento de Unidad Técnica de Grecia, establecerá las áreas públicas donde se va a desarrollar la actividad comercial temporal especial y serán aprobadas por el Consejo Municipal. Entonces yo ahí considero que ya está salvado, o sea, esto pasa por el filtro del Consejo y además es esa área técnica de gestión vial la que va a establecer dónde se va a poder llevar a cabo. Sí, pero ¿qué parámetros se le imponen reglamentariamente a esa área técnica que tiene que respetar para escoger el lugar? Ya, es que es área técnica, ¿verdad? Y ellos sabrán quiénes somos nosotros para decirle dónde sí o dónde no. Tienen que dar un dictamen, ajá. Bueno, pero lo podemos pulir, en eso no hay ningún problema, pero lo que sí querías, ¿verdad?, determinar aquí es que no está omitido esa parte de sobre dónde se van a llevar a cabo estas actividades, como lo acotaba Kimberly. Entonces, vamos, señores, aterrizando, porque sí hay que hacer varias reformitas. Primero, entonces, Carla, voy a quitar el audio un momento.
Bueno, de acuerdo al poder de enmienda que tienen los regidores, porque este es un poder de enmienda de los regidores a la hora de discutir un reglamento, ¿qué le parece a manera de propuesta, señora presidenta, de que se tome el siguiente acuerdo? Que el licenciado Hernández, junto con doña Carla Chávez, puedan verificar todos los comentarios que se establecieron en esto, en cuanto al artículo 5, el 8, el 12, el 13, 8, 5, 13 Y 20 algo era. ¿Cuál es? 20. y hacer las modificaciones en el 20, texto sí. y se envíe a la administración y se traiga a la comisión para verificar que las modificaciones están vigentes y una vez dicho eso, presentar el informe final. ¿Estamos? Vamos a llegar al siguiente acuerdo interno. Dada la discusión y las observaciones que se le han hecho a este reglamento y amparando en nuestra potestad de enmienda, se llega al acuerdo de que esas modificaciones van a ser incorporadas al reglamento con ayuda entonces de la administración junto al licenciado Hernández, o solo el licenciado Hernández. El licenciado Hernández, entonces el licenciado Hernández las va a incorporar respecto a lo que nosotros hemos discutido aquí y lo traerán de nuevo a la comisión para que nosotros lo aprobemos y ya sea elevado al consejo y no se discute más. Quienes estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Listo. Aprobado. Ay, qué calor, Señor mío. Seguimos con el otro. Ok. Seguimos. Vamos de una vez, ya que estamos hablando de estos asuntos de actividades públicas, a ver la respuesta que nos dio. ¿Quién fue el que lo suscribió? ¿Qué dije yo? ¿Quién era? Don Kendall. Dice que es el SEC 698-2025, ¿verdad, Carla? Bueno, yo creo que esa vez Marlene no vino. ¿O sí? ¿Usted habíamos visto? No, ¿verdad? Solo estaba usted. Para hacer así un pequeño resumen, se habló del artículo 10, que era muy enredado entre los tiquetes con impuestos y gravámenes y los montos totales por tipo, además de las entradas de cortesía. ¿Cuáles eran los requisitos y qué se debía establecer? Se pidió una mejor redacción de ese artículo, donde se determinara la cantidad de boletos que se presentan y, como tal, el cobro, los boletos especiales y la capacidad locativa. Entonces, una mayor coherencia en ese sentido. No hay clara diferenciación de la actividad y sus requisitos. Hanna sostuvo que había que hacer mayores acciones para la categorización de cada actividad. Había excesos de trámites para los administrados, muchas declaraciones juradas para jurar que no están haciendo algo. Más que declaraciones juradas, dejar una agenda del evento para definir el nivel de documentación, los croquis, master plan de la actividad, y que no se tenga que leer todo un reglamento para que se comprenda mejor qué es lo que tengo que hacer por actividad y cumplir los requerimientos de manera más rápida, así en sencillo y resumido. ¿Qué les parece lo que nos contestaron? Porque no lo agregaron al convenio, sino que nos dan como una respuesta específica para lo que se pidió, pero no de forma englobada, ¿verdad? Entonces, no sé qué tienen que decir al respecto. A mí no me parece, no me gustó. No me gustó porque todo se lo echan a patentes, que eso se lo define patentes, que las declaraciones lo definen patentes, que el plazo lo definen las patentes, que la categoría los patentes y darle patentes para arriba y para abajo. La verdad no era eso el propósito de haberlo remitido otra vez a la administración. Le doy la palabra, Hanna. Bueno, no sé si quiere, ¿quién se quiere referir? No hay anexos específica.
Exactamente. Tomen la palabra. Sí, concuerdo con Jani, con usted. Tuvo que haberse leído el acuerdo correctamente, tal cual se envió esta comisión, en el entendido de que se le determinó que los reglamentos pueden llevar un anexo y determinar qué se tiene que cumplir con esto y esto y esto. Entonces, yo le propongo lo siguiente: solicitarle a la administración leer correctamente el acuerdo y conformar la propuesta reglamentaria de forma tal que sea de lectura fácil para el administrado que pretenda realizar dicha actividad. Sí, porque dice en referencia a los puntos, ponerlo en el reglamento, y por ejemplo dicen, en lo referente a los puntos, incluir la participación de ingenieros estructurales o eléctricos, en el caso de construcción de tarimas y todo eso es lo que se habló, ¿verdad? Según lo amerite, solicitud de certificación de las estructuras temporales, escenográficas, de ser necesario, y el plan de manejo de desechos sólidos. Dice que es importante señalar que estos aspectos son competencia de otras instituciones, no de la municipalidad, como el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Pública. Por ello, se solicita a los interesados presentar los permisos emitidos por estas instituciones, ya que dichas entidades han evaluado previamente los requisitos. Ahí nos pone un ejemplo de lo que debería hacerse en el Ministerio de Salud. En cuanto a las declaraciones juradas o de cualquier formulario que debe presentarse, este debe ser confeccionado por el Departamento de Patentes. Nada más. Volver a reglamentar sobre patentes temporales para la venta de alimentos o bebidas podría generar confusión al establecerse requisitos duplicados. Pero yo no estoy conforme. Pero tome la palabra para que quede. Gracias. Si bien es cierto, vamos a ver, hay requisitos que efectivamente los maneja otra institución, como el Ministerio de Salud, como otras organizaciones. Vamos a ver, lo que estamos solicitando es que eso quede documentado y anexado, la lista de los requisitos específicamente que por actividades o por evento público deben de tener, y que efectivamente se le brinde a las personas esa reglamentación como anexo, y que quede, vamos a ver, de alguna manera como estandarizada, ¿verdad? Que todo el mundo, una vez que tenga la actividad, pueda ir al anexo tal y a identificar cuáles son los lineamientos que debe presentar. Eso es lo que ellos están, digamos, faltando. Y que se englobe. Exactamente. Sí. Para nosotros entenderlo. No, ya después se harán una lista de requisitos y todo eso. Esa lista de requisitos, esos anexos deben ir a la par. Por eso yo estaba pidiendo aquí, ¿por qué la mayoría de los recursos de amparo que caen en esta municipalidad caen? Porque no tenemos publicitar los requerimientos de orden técnico. Entonces cada quien hace lo que le da la gana a la hora que le da la gana. Y entonces cuando vemos son esos problemas de tan siquiera de presentar la documentación. Pero si nosotros tuviéramos una página robusta, entonces se va Kimberly y dice, bueno, voy a hacer un concierto en Grecia. Entonces ya yo sé cuáles son los requerimientos, cuáles son los anexos, cuáles son las instituciones públicas a las cuales yo voy a visitar y cuál es mi última fase del proyecto que voy a hacer, la municipalidad, una vez que cumplo con todo esto. Ese es el tema. Por eso es que estamos tratando de que el administrado tenga esa información. Para eso es el punto. Ok, entonces convenimos en devolver de nuevo el reglamento de espectáculos públicos para que la administración se atenga a lo discutido en la sesión anterior y en esta, respecto a las reformas que se le deben hacer de tal forma
que los administrados cuenten con una información veraz y segura de cuáles son los requisitos que por categoría deben tener, de manera que sea más simple y más sencillo para ellos saber qué hacer cuando se tome algún tipo de iniciativa de un espectáculo. En los términos que lo dijo Hanna, que lo explicó aquí también don Ricardo, quienes estén de acuerdo, bueno, y muy importante, que se introduzcan dentro del reglamento para tener una noción global de cuáles fueron los cambios, cuáles fueron los cambios que se hicieron. Quienes estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Aprobado. Siguiente. Vamos con fusión inmobiliaria. ¿Pudieron leerse el convenio? A ver qué puse yo. Yo no le vi mayor dilema. Diego. Vieras que yo sí tenía en la cláusula cuarta yo sí vi algo, espérese para ver. Carla, ¿lo tenés ahí un momentito para no buscarlo? Perdón. Vean lo de, hay una parte que se estaba expropiando. Sí, hay cosillas, pero veamos la parte cuarta, dice, las partes acuerdan que la empresa Fusión estará a cargo del suministro, acarreo y colocación de los materiales desde su lugar de origen hasta el sitio acordado para la entrega. Por lo tanto, todos los costos y gastos involucrados en el transporte serán cubiertos por el beneficiario. También será responsable de la seguridad, pero ¿quién? ¿Me entiende? Porque en un principio se habla, las partes acuerdan, pero no se especifica lo de la seguridad social de los trabajadores, así como de la maquinaria que necesita. Entonces, esa parte tal vez es un tema de redacción. Uno entiende perfectamente que son ellos, pero sí esto debe corregirse. Y por otro lado, yo me sigo rascando la cabeza con ese muro de que se va a expropiar, ¿verdad? Aquí se dice que se tiene que presentar o la municipalidad debe darles una carta donde el propietario, ¿verdad?, autoriza la demolición de esa persona, a traerla a este convenio, pienso yo, pero no sé qué les parece a ustedes. Para ver lo de donde está lo de la plata, de la expropiación. Es que estoy sin acción. Pero es que usted anda, vea, de tanto limpiarlo, usted anda con un montón de pelos de eso. Señor, perdón. Dele la palabra. Es como de forma, porque cuando se habla entre nosotros, dice Donald Alberto y da todas las explicaciones de todas las calidades de Donald, al final dice en adelante el beneficiario, pero cuando habla de la fusión inmobiliaria, habla de Freddy, no dice las calidades de él, no habla de la ubicación, razón, domicilio, no dice gran cosa como he visto en todos los como contratos, ¿verdad?, o acuerdos, no habla mucho de él y tampoco dice cómo se le va a llamar, ¿verdad? Aunque en el documento se habla de la empresa, y en cuanto a ese documento que es ese que dijiste, a mí me parece como que dice que el beneficiario es el que tiene que acarrear con los costos, pero al final el cuarto creo que dice que las partes acuerdan, entonces el beneficiario es el que cubre todos los costos y gastos involucrados en el transporte serán cubiertos por el beneficiario. Y la quinta dice, este acuerdo no otorga al beneficiario alguna obligación alguna
de cancelar los materiales, mano de obra o cualquier otro tipo de servicio cedido. No sé, como que esa lectura... Debería decir salvo el tema del transporte o esas otras compromisos. ¿verdad? Entonces, de pronto es como no... Sí, la redacción. No tiene obligación de pagar nada de eso, no tienen obligación, pero arriba sí. Entonces es como acomodar esa lectura. En la quinta. Es que en la quinta dice, en la cuarta dice que inmobiliaria va a estar a cargo de suministro, acarreo y colocación de los materiales desde su lugar de origen hasta el sitio acordado la entrega. Por tanto, todos los costos y gastos involucrados en el transporte serán cubiertos por el beneficiario, pero es que ahí yo no entiendo si es fusión o si es la MUNI. Me enreda. Sí, porque aquí, fusión inmobiliaria estará a cargo del suministro, acarreo y colocación de los materiales. Y después dice hasta donde los lleva. Por lo tanto, todos los costos y gastos involucrados en el transporte serán cubiertos por el beneficiario. Pero es que el beneficiario es la MUNI. Sí, el beneficiario. Arriba dice todas las calidades de Donald y dice en adelante beneficiario. Entonces, es que vean que desde la génesis, ojo, desde la génesis está mal redactado. Y ojo, Luis Diego, dice, primera, en este acto a fin de colaborar con el beneficiario, y vea que una línea antes dice, el deseo de la Municipalidad de Grecia, en adelante el beneficiario, es el de impulsar el desarrollo. ¿Okay? Entonces, la Municipalidad de Grecia como tal, como institución, es el beneficiario. Dice, en coordinación con el encargado de la unidad técnica, a través de su factura, en la persona del ingeniero Gerson David Jiménez, donará. Entonces, la municipalidad donará. Estamos mal, la municipalidad no dona. Está dentro de las funciones que la municipalidad realiza como tal. Entonces, ¿quién es el que dona? ¿La municipalidad o fusión? Entonces, ahí vamos mal. Vea, dice, a través de su jefatura, es una redacción. ¿Ah? Dice, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tiene que cambiar donará por aportará, tal vez. Aportará. Entonces dice, vea, vuelvo y repito, oigan la primera. En este acto, a fin de colaborar con el beneficiario, la empresa Fusión Inmobiliaria, en coordinación con el encargado, a través de su factura, en la persona del ingeniero Gerson, donará. Entonces, aquí hay que poner, la redacción no debe así, en este acto, a fin de colaborar, la empresa Fusión Inmobiliaria donará las labores de inspección, pero las labores de inspección le van a corresponder a la municipalidad. Pero que dona la fusión inmobiliaria. inmobiliaria. Las labores de inspección siempre le van a corresponder a la municipalidad. Sí. Nosotros no podemos delegar una condición de inspección. No, es que la condición de inspección no podemos delegarla. Sí, es un tema, una cosa es la inspección, de la obra de inspección técnica, la ejecución que tal vez se lo tiene. Exactamente, pero entonces tiene que especificarse. Porque recuerde, Luis Diego, que la condición de inspección fiscalizadora de hora final siempre le va a corresponder a la municipalidad. Eso no se delega. Ahí, para poder ese error de esa reacción. No, y es que esta primera nos lleva al error de todo lo demás. No, y además de eso que en la primera sí hay una... ¿Sí? Ahí dice como Gerson donará la mano de obra. O sea, él es funcionario municipal y no puede donar la mano de obra. Es el ente que Porque está mal redactado. Yo lo pondría así, en este acto. ¿Qué le parece a usted lo siguiente? Es que sí, vea, Presidenta, aquí el tema es lo siguiente.
toda esto que hablan aquí de los artículos y los acuerdos y los principios, en realidad sí, pero a mí lo que me interesa es el convenio como tal, la sustancia del asunto. Entonces, vea, en primera entrada nos conlleva nosotros no podemos delegar la inspección como tal. Segundo, no se establece una condición clara. ¿Qué le parece a usted el siguiente acuerdo? Trasladarle este acuerdo al este proyecto de convenio para que Luis Diego Hernández lo recorte. Yo en esto sí, o sea, yo no conozco un tan buen notario como Luis Diego para la expresión de voluntades en esto. Diego en eso es muy, pero muy bueno. O sea, lo digo con conocimiento de causa. Entonces, yo optaría porque Luis Diego le meta mano a este convenio, y créame que con solo la primera que se diluya, se establezca el norte a seguir de esta primera cláusula, las demás vienen bien, vienen por añadidura. No tengo más que decir. Incluso viendo el texto y sintiendo que la voluntad de la redacción del texto es que Fusión Inmobiliaria va a donar todo, pero en la forma que lo colocan pareciera que también la municipalidad. Si me ubico en la segunda línea donde termina en SA y elimino en coordinación con el encargado de unidad técnica de gestión vial a través de su jefatura, la persona del ingeniero Gerson David Jiménez, quedaría: la empresa Fusión Inmobiliaria PAN donará la mano de obra, labores de inspección constructivas y todos los materiales necesarios para la corrección de sus bases y todo. Continúo con todo el texto, ¿verdad? Y al final le pongo todo en coordinación con el encargado de la unidad técnica, el señor Gerson Jiménez. Y ahí le cambio todo el contexto al objeto. Sí, se puede poner que, y se puede poner en el tema de que se compromete una obligación de la empresa es mantener al día todas las pólizas laborales, las pólizas de trabajo, de riesgo laboral, perdón, y también estar al día en todas las responsabilidades o otros personales, y que en ningún momento van a ser asumidas por la Municipalidad de Grecia. Usted sabe que es un tema muy importante. Deberían con esas dos cosas. Con esa se va, porque si nosotros medianamente le establecemos el cuadro a seguir y le marcamos jurídicamente, recuerde que hay un tema de responsabilidad civil, penal, administrativa, que nosotros no podemos delegar nunca. Nosotros, corporación municipal, es como, se lo voy a poner así, en tanto sencillo. La inspección de la Dirección General de Notariado no puede delegarla en una oficina pipiribao. No puede hacerse, porque es propio de la función administrativa que le corresponde. Nosotros no podemos delegar aquello. Y esa es la parte que a mí me resultó eso. Ahora, también hay una parte que le decía yo a Carla. En el convenio hay una parte de expropiación del muro. Y se supone que debe tener la autorización del propietario y que ellos no van a iniciar obras, porque no se establece plazo. No se establece plazo, y además de eso, Luis Diego, dice que nosotros tenemos que darle una autorización. Nosotros no podemos autorización porque es propiedad privada. Que el señor, como está claro que está dentro de zona pública, el señor accedió. Sí, pero que lo diga por escrito. Pero él va a ceder esa parte, ¿verdad? Pero que lo ponga. Él va a ceder esa parte y poner, por ejemplo, claro está que esa demolición es con la anuencia del propietario de la finca. Y que el propietario comparezca en nota a la municipalidad, porque si no, después nos puede generar un problema. Que toda demolición es a cuenta y responsabilidad únicamente de la empresa. Así lo tenemos que estipular en el convenio, para que Luis Diego,
para que, porque si no, esa parte a mí me genera, porque yo le decía a Carla, ¿y dónde está? Se viene un problema. Claro, yo le decía a la secretaria del Consejo, ¿dónde está la condición de que si nos puede pedir, señores, pues dinero? ¿Cómo usted autorizó la demolición de algo? No, es que no se autorizó la demolición, porque él dice que él les va a autorizar. Él les va a autorizar, pero no lo dice, no lo tenemos claro. No, ok, que sí, esa parte que define muy bien la redacción. Ujú, por eso es. Entonces yo creo, Presidenta, para que tome el acuerdo. Yo a veces lo quise ya metía todo uno. No, por eso, pero Carla iba apuntando. Qué por Dios. Ay, ¿cuál es el SEC? Respecto al oficio SEC 681-2025, lo hemos analizado y llegamos al siguiente acuerdo interno. Que el licenciado Hernández va a hacer las reformas que aquí hemos determinado y entonces una vez hechas volverá a la comisión, lo vamos a analizar para verificar que realmente el documento haya quedado bien, porque así como está muy enredado, sobre todo en el tema de cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Don Luis Diego, sí me gustaría, porque la administración esto le urge, ¿verdad? Y me lo han pedido, saber en qué tiempo cree usted que puede hacerlo. A este, a los otros dos. Este no, lo que No, eso es un tema de redacción y de ajuste. Ujú. Y le sentí, ya entiendo el espíritu de Ricardo, yo lo voy a plasmar ahí, Martínez, para que quede evitar al máximo la responsabilidad. Más bien se la pongo así, Presidenta. Luis Diego puede trabajar eso ahí. Más bien, diga usted para cuando convoca para la nueva sesión, ahora que los tiene a todos los miembros aquí. Recordemos que tenemos que hacer una convocatoria especial para ver el tema de las responsabilidades sobre aquel asunto. ¿Cuál era? Del caso legal. Sí, Ajá. pero démosle prioridad a esto para salir de esto de la gente. Ok. Ok. Martes, pero no a las 2, ¿A qué hora? 3:15. Bueno, indistintamente de si nos podemos o no reunir, porque depende del espacio del salón, etcétera, el licenciado Hernández se compromete a tenerlo el martes. ¿Está bien? El convenio de fusión. Sí, puede ser perfectamente. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Ok, teníamos otro documento para ventilar, pero no se pudo, era el convenio con la Asociación de Desarrollo de Santa Gertrudis para el uso de la cancha de deportes, o la plaza. Yo al final no entendí si quedó en firme, si no quedó en firme, ¿cómo estuvo ese asunto? Entonces no tiene firmeza, no lo podemos ver, por lo tanto vamos a salir de otro documento que hace rato está dando vueltas. Nada más un dato. ¿Ustedes saben cuántas, de acuerdo a la tabla de propiedades de esta municipalidad, cuántas propiedades se encuentran sin convenio? Ya tiene el dato. Ah, ya tengo el dato, porque es que yo nunca hablo sin. Yo me cuesta ser mentiroso. Hay 137 propiedades que le pertenecen a esta municipalidad sin convenio. Algunas sí y otros son parquecitos. Pero es para que se den cuenta que es importante. ¿Cuál es el documento que va a hacer? Sí, en la de menos. No, es que, no sé, bueno, si quiere lo vemos o ya finalizamos. Es el que había presentado doña Ciña, es que es muy viejo, es del 11 de junio. ¿Y qué es? Y es sobre las donaciones. Y siento que es muy sencillo, que se puede salir de eso,
porque habíamos tomado el acuerdo de que en esa mejora regulatoria poder incluir todos estos aspectos en uno de los reglamentos que se presenten, pero no se ha hecho y sigue dando vueltas y en realidad es muy simple. Y ponemos en la administración para que lo metan dentro de un reglamento. Ya habíamos tomado ese acuerdo, pero ahí va lento. ¿Y qué Pero es respondió la que, administración? vea, yo no estoy de acuerdo en esto, porque vea, es que una vez más, la moción de la moción, vamos a ver, existe un marco regulatorio, de acuerdo al artículo 62 del Código Municipal, que establece las donaciones. Vamos a ver, para que... Sí, bueno, ya se corrió. Inclusive, para que la municipalidad pueda dar una donación a la Asociación de Desarrollo Los Patitos, no puede ser así. Si existe una institucionalidad pública, la municipalidad le podrá donar al ICE, le podrá donar al RECOPE, como más tarde lo vamos a ver, a fundaciones que tengan un interés público como tal establecido y que tenga una relación directa con el cantón. Pero ahora, dice doña Cinia, para regularizar las donaciones que reciba la municipalidad. Que son las que reciban, no las que da la municipalidad. Exactamente, entonces, la reciba, ¿cómo nosotros vamos a regular esas condiciones? Si eso tenemos que verlo en cada caso en específico. Ahora, Luis Diego hoy puede ser muy buena gente, pasado mañana no lo sé. ¿Y qué pasa si la donación que Luis Diego va a traer a la municipalidad lleva otro efecto jurídico o otra condición de aprovechamiento, como lo estamos viendo en lo que está pasando en la Unidad Social Cristiana con este señor diputado? Ven, es que esas son las condiciones y cada cosa y cada donación tiene que verse en su exacta dimensión en el momento oportuno, histórico que se encuentre en la municipalidad. Yo le aseguro a usted que muchas de las personas que le donaron terreno a la municipalidad de Grecia, en aquel momento cuando Grecia se estaba realizando, y voy a poner de ejemplo, la familia mía que donó parte de donde está el hospital de Grecia. El auditor de la municipalidad de Grecia donó parte del parquecito. De Plaza Pinos. ¿Ustedes creen que hoy en día mucha gente donaría eso? No. Ve el asunto a lo que me quiero referir. No sé si me entendiste, Hanna. Perdón, lo que pide ella en la moción es aprobar el reglamento que ella Entonces, el acuerdo tiene que ir con base en eso, digamos, aprobar y rechazar el reglamento. Lo que pasa es que este reglamento es más que todo de requisitos. Ustedes ven, para donar a nombre de otros se necesita, entonces ahí dice poder especializar. Es un tema de requisitos, pero dado que no lo han leído, Yo sí lo leí. Lo que pasa es que estamos entrando en la regulación de la regulación. Yo no estoy de acuerdo en continuar ese conjunto de regulaciones. Cada donación que reciba esta municipalidad tiene que valorarse en el momento histórico y de quién. Sí o sí. ¿Y de quién? No puede ser un tema que está en un reglamento y entonces hoy Luis Diego, repito, hoy Luis Diego es muy buena gente. Y cumplió con todo. Y cumplió con Con todo. los requisitos. Mañana no lo sé. Tiene razón. Una idealización de lo que se podría tener. Debería ser un procedimiento a la parte del área de la municipalidad, digamos, con que trabaje esa parte de la donación, entonces no sé si la alcaldía o algo así, pero que esté, digamos, como Ella que puso ahí como reglamento. Sí. Sí. Voy a darle bueno, ya. Entonces, sobre En la misma línea de pensamiento jurídico de Ricardo, para ilustrarlos con dos ejemplos,
que se han dado aquí relevantes, porque hay donaciones. Cuando inició el proyecto de Green Valley, determinaron que dentro de esa finca donde está desarrollando existían rutas ya preestablecidas, carreteras ya dentro de un mapa de inventario de carreteras. Entonces Green Valley desea, bueno, ya que abrámoslas, porque están ahí en el mapa cartográfico que llaman, y vamos a hacerlas más anchas. Para eso tengo que hacer un trabajo topográfico, porque yo voy a desarrollar un proyecto de una urbanización industrial y quiero que las vías sean muy amplias. Entonces en aquel entonces me correspondió a mí hacer la revisión de toda la donación en temas de orden topográfico y demás. Y cada vía se le donaban como 10 metros, era mucha área. Entonces ya los topógrafos hicieron las segregaciones, se juntaban a las vías públicas y era una escritura muy confusa que de hecho contrataron un bufete en San José para hacerlo. Entonces, para recibir esa donación se tuvo que hacer lo que dice Ricardo. En el contexto, en la situación, se hizo todo el análisis que se requiere hacer, porque la ley nos obliga a hacerlo. Y una vez que se hizo y se analizó, y es para el beneficio del cantón, para una urbanización industrial y una ampliación de las vías públicas, era un ganar-ganar y consecuentemente se aprobó la donación y actualmente usted ve en Green Valley que tiene unas carreteras muy anchas y es gracias a esa donación. Lo mismo ocurrió aquí nomás por el Salto Tón, que la empresa, la propietaria del lugar, quería abrir una vía pública y como consecuencia de la construcción de la vía pública, ellos donaban un área para ampliar el área del Totón, 3.000 metros, si no me equivoco, y con eso podría la municipalidad hacer un predio. Parecía viable. En aquel momento yo, más que abogado, opinaba desde un punto de vista comercial. Bueno, ¿cómo quieren la carretera? Que la abramos, que la municipalidad abra, que la construya y que la asfalte, me sale más caro que los 3.000 metros. Entonces, ¿dónde está el negocio? Cosas de tipo que se analiza dentro del contexto, de qué ventajas tengo yo como municipalidad. Entonces, regular todas esas condiciones en su momento es imposible. Ahora sí, esto creo que surge en un momento, me acuerdo que alguien discutió porque alguien donó para pintar un mural que hay ahí. Esas donaciones son irrelevantes. Yo creería que se puede hacer en un contexto de donaciones que sí son relevantes, que son cuantiosas para el cantón, y en este caso las que me recuerdo que se han dado son esas dos, y se han hecho la apreciación del caso porque sería muy difícil crear un reglamento para determinar cómo valoro yo la conveniencia de la donación, porque toda donación hay un costo y un beneficio, y en ese sentido regularlo va a ser un poco complicado. Yo tengo claro que ella lo que lo pone es como un reglamento, y usted no puede reglamentar todas las circunstancias. La ley, usted no puede generar algo, números apertos, ni números cerrados a una norma reglamentaria. Ni tampoco usted puede, el tipo de alguna acción, usted tampoco puede regularla de acuerdo a las actividades todas que se vayan a hacer, porque una municipalidad va a recibir donaciones de todo tipo, pueden ser hasta las irrelevantes, como bien las establece Luis Diego, hasta aquellas que son trascendentales para el desarrollo. Entonces usted tiene que verla cada una en su exacta dimensión de lo que corresponde discutir. Yo considero que es una reglamentación innecesaria,
lo he dicho varias veces aquí se puede cerrar la Asamblea Legislativa 3 años y que nadie se va a dar cuenta. Nosotros no podemos seguir fomentando la regulación sobre la regulación. Eso me parece a mí. Yo votaría negativo sobre esa propuesta reglamentaria por las acciones que he emitido anteriormente. Gracias. Bueno, es que no estaba cuando estaban discutiendo, pero ya me explicó Hanna. A mí me parece que si se pudiera hacer o devolvérsele a Cinia, ¿verdad? Porque yo sí creo que hace falta, como lo explicó, que fue la última parte que oí a Luis Diego, sí hace falta tener algo, protocolo, procedimiento. Yo creo que la esencia de la propuesta de Cinia lleva razón. Entonces, dejarla en forma negativa de que no se le da curso, me parece desperdiciar una idea que hace falta en esta municipalidad. Sé que al menos estamos reglamentando un montón de cosas, y por qué no llevar un protocolo, un procedimiento, algo con relación a las donaciones. Como decía Luis Diego, hay donaciones irrelevantes, pero habrán donaciones importantes, pero no hay nada que dirija, que encamine cómo se debe de hacer para tales y tales circunstancias de donación que recibe la municipalidad. Yo sí, yo no la votaría negativamente, ¿verdad?, esta moción, porque sí creo que la idea o el espíritu de Cinia al presentar esta moción lleva razón en la necesidad que está en la municipalidad de hacer algo con relación a las donaciones. Sí, digamos, el punto en concreto es que hay una moción que plantea un reglamento. Entonces, o yo rechazo el reglamento y le aconsejo a la señora regidora, en lugar del reglamento, por la naturaleza de lo que pretende reglar, elabore un protocolo de donaciones para tal caso. Pero como ella lo que está planteando el reglamento, o yo o lo rechazo o lo acepto, pero con una recomendación, una modificación para sus efectos. Creo que esa es la idea de la comisión. La propuesta reglamentaria no va en ese sentido porque usted no puede regular ese barlopinto de acciones que tienen que darse. Entonces, yo creo que la propuesta de acuerdo, señora presidenta, sería someta a votación la propuesta reglamentaria. Mi voto será de rechazo y si ustedes quieren le determinan que elabore un protocolo, que ese protocolo tampoco tiene ninguna sustancia jurídica para generarlo de acatamiento por parte de la administración. Pero esos procedimientos los tiene que seguir la administración. ¿Me comprende? Entonces, la sustancia jurídica, que es la que nos corresponde a nosotros. Porque recuerden que ese protocolo también se lo varió de esta forma. Artículo 26 de la Ley Anticorrupción. La generación de acciones donde usted va a tener un tráfico de influencias, como se está viendo en todos los medios de comunicación, con el señor diputado,
puede traerle consecuencias, puede decir, pero es que yo me apegué al protocolo que ustedes aprobaron. ¿Y un protocolo de qué? ¿Cuál es la sustancia jurídica que le permite darle base jurídica para que ustedes tomen una decisión? Tampoco existe. ¿Me comprende? Basado en lo que hemos discutido, levanten la mano quienes estén de acuerdo en rechazar el oficio SEC 211-2024, que corresponde a la moción presentada por la regidora de Liberación Nacional, doña Ciña Navarro Araya, denominado, ¿cómo es que se denomina? Bueno, sí, con la propuesta de reglamentos, pero para ver, de donaciones a la Municipalidad de Grecia por todos los aportes que aquí se han dicho y que no voy a repetir. Quienes estén de acuerdo, entonces, por favor, levanten la mano. Aprobado. 3 a favor y 2 en contra. Bueno, termine ya, pues, tengo hambre. Bueno, entonces vamos terminando para que se puedan ir a comer algo, ¿sí? Y porque ahorita iniciamos de nuevo. Al ser las 16:18, damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias.